Las mujeres sicario de México combinan toda la violencia que uno suele asociar con los asesinos masculinos, pero con un agregado especial, una vocación de influencer en distintas redes sociales. Suelen ser muchachas con un perfil alto, sin miedo a mostrar su vida de lujos y peligros relacionados al trasiego de narcóticos. Su reino digital está compuesto por likes, followers, armas de fuego y cocaína, una mezcla propia del siglo XXI. En este nuevo video te proponemos conocer 3 increíbles casos que culminaron de forma mortal. Analizaremos las breves pero brutales carreras de mujeres que operaron en el Cártel del Golfo, los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Colócate tu chaleco antibalas y prepárate para una violenta entrega de Militarmente. Comencemos. En el primer caso que te contaremos hoy, la combinación de redes sociales y criminalidad fue llevada al extremo por una joven TikToker que terminó asesinada de forma horrorosa. Al igual que su vida cotidiana, su muerte quedó registrada en un terrorífico archivo que te helará la sangre. Pero primero pongamos nombre y apellido a nuestra protagonista. Ella es Mixi Padilla, una conocida tiktokera que utilizaba las redes sociales para alardear sobre su vida como sicaria del Cártel del Golfo. Veamos uno de los tantos videos que subía esta influencer de Lampa. Lujos, armas de fuego y narcocorridos formaban parte del contenido que la muchacha subía prácticamente a diario, amasando una gran cantidad de seguidores en TikTok. Un detalle interesante es que su rostro y su pecho estaban repletos de tatuajes con referencias al mundo criminal. Destaca uno dedicado a San la Muerte, el patrono de los pistoleros y los presos. Otro de sus diseños preferidos eran las armas. Mixi contaba con varios tatuajes que referenciaban fusiles y ametralladoras de alto calibre. Su pasión por la violencia era evidente y no tenía miedo de compartirla con su público. En algunos videos se filmaba a bordo de vehículos que iban camino a resolver algún negocio ilegal, aunque no se sabe si esto era real o puro alarde para conformar una identidad virtual más atractiva. Lo que sí podemos afirmar es que esta muchacha mantenía una relación sentimental con Tilín, el líder de la célula criminal Los Tilines, la cual se encontraba al servicio de otros cárteles de mayor envergadura. Pero en el mundo del espectáculo y el crimen, todo tiene un fin. La noche del 29 de marzo de 2022, Mixi se hizo famosa no solamente por ser una tiktokera con más de 10.000 seguidores, sino también por quedar atrapada en medio de un enfrentamiento entre sicarios del Cártel del Golfo y elementos militares. Todo ocurrió en una carretera del municipio de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Allí un comando armado liderado por el antes mencionado Tilín se encontró con agentes del ejército mexicano que patrullaban la zona. De acuerdo con los reportes locales sobre el hecho, un convoy de la Sedena vio a sujetos armados en una camioneta de reciente modelo de color blanco. Al dar alcance al vehículo sospechoso, los uniformados abrieron fuego sobre la unidad donde viajaban 5 sicarios, entre ellos Mixi Padilla. La balacera fue breve pero letal y quedó registrada una terrorífica llamada de radio, la última que realizaron estos criminales. Te advertimos que pese a ser solo audio, es un material sensible que registra los últimos instantes de vida de este equipo sicarial. ¿Cómo están, güey? Nos están matando, aquí están. ¡Nos están matando! ¿Dónde están? Aquí en la redonda. Nos están matando, mataron a mi compañero. Están tirando. Ya me mataron. Venga todos aquí en la redonda, por favor. Los reportes señalan que luego de ser alcanzada por los primeros impactos, la camioneta blanca se estrelló en un local de billar. El establecimiento se encuentra frente a una rotonda donde coinciden diversas avenidas del centro de la ciudad que colinda con los Estados Unidos. En el lugar hubo intercambio de balas entre sicarios y elementos del ejército, por lo que una taquería cercana también fue alcanzada por los impactos de bala.
Cabe recordar que la gran mayoría de las víctimas de la guerra contra el narco son justamente civiles que quedan a merced de este tipo de enfrentamientos. Al cabo de algunas horas se confirmó la muerte del narcotraficante líder de los Tilines, así como de su pareja Mixi, quien lo acompañaba en el vehículo. En las fotografías se aprecia el cuerpo de ambos llenos de sangre, portando un chaleco antibalas con las siglas del Cártel del Golfo. Pero ese registro es demasiado grotesco y no podemos mostrarlo por obvios motivos. Además se filtraron fotos de la camioneta repleta de marcas de balas. Es claro que nadie podría sobrevivir a semejante ofensiva. Antes de continuar, detallemos brevemente la historia de este grupo y el porqué de su presencia en Internet no es mera casualidad o afán de popularidad. La organización criminal del Golfo es una de las más antiguas de México. Se encuentra activa desde los años 30, por lo que está próxima a cumplir su primer siglo de criminalidad. Hoy en día su poder está disminuido y no le puede hacer competencia a titanes como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, pero aún así continúa siendo un importante hacedor de violencia en suelo azteca. Si bien el uso de redes sociales por parte de criminales no es algo nuevo, su importancia ha ido en constante crecimiento como método de reclutamiento de nuevos soldados. Por ejemplo, el grupo operativo de los Tilines se caracterizaba por emplear entre sus filas a mujeres como Mixi Padilla, quienes se exhiben en plataformas digitales usando armas de grueso calibre y portando chalecos antibalas con el nombre de su célula delictiva. El objetivo de tanta exposición es, por un lado, promocionar su imagen y, por el otro, reclutar posibles nuevos integrantes. Ahora que ya conoces la historia de Mixi, pasemos al caso de La Cholita, una mujer que no solo forjó relaciones con el crimen, sino también con la Guardia Nacional. En esta oportunidad, su altanería y exhibición fueron el último clavo de su ataúd. Mira, me dejaron sus mugreros aquí, mira. Salieron corriendo, p***os. Mira, me dejaron los mugreros. Mira, chavindeca, mira. Traigan trocas buenas, perros. La muchacha se ríe ante la broma de su compañero sicario. El vehículo que están inspeccionando pertenecía a una pandilla rival que, según sus propias palabras, salió corriendo. Sin embargo, la impunidad de la virtualidad no es algo que dure para siempre. A los pocos meses de publicar este material en su perfil de Facebook, la autora del video fue reportada como desaparecida a manos de sus enemigos. Pero antes de ahondar en el desenlace, conozcamos el inicio de su historia. La joven mujer se identificaba como La Cholita y en redes sociales se describía a sí misma como una sicaria de los Viagras, un grupo criminal mexicano con sede principal en Michoacán, estado por el que guerrean con diversas organizaciones. En sus videos, la supuesta asesina narco no solo presume su armamento, sino que también se burla abiertamente de uno de los mayores enemigos de su grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Hay que ser o muy valiente o muy torpe para agredir por redes sociales a una de las organizaciones más peligrosas y brutales de la historia mexicana, la cual se disputa desde hace una década el trono principal con el Cártel de Sinaloa. Pero la Cholita no se detenía solo en esas injurias. Ella también aseguraba tener amigos en la Guardia Nacional, aseverando que por ese motivo era totalmente impune. La popularidad de esta chica llegó a su punto máximo en 2019, cuando filtró un video bastante particular. En ese material se podía apreciar un botín robado a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que huyeron despavoridos de los balazos de esta osada pistolera. Que les deje más cosas, porque le hacen falta más cosas, dice. Que le deje más cosas. También se le quedó, era el güey. Se le quedó. No, que no le sirve esta casilla de café. Mira, como gallina. No faltó que dejarme el rifle. Puta madre. Puro rifle faltó que dejarme, mira. La voz de la sicaria nos guía mientras inspecciona el tesoro criminal. Se ven cargadores curvos de AK-47, también conocidos como cuerno de chivo, en el campo.
Además se distinguen pistolas y una cinta de rondas de alto calibre. En palabras de la influencer, solo faltó que dejaran el rifle. Esta fue una gran ofensa para una organización como la de Jalisco, la cual se precia de ser la más dura y peligrosa de todo el país. Lo increíble es que las burlas no terminaron con el video que acabamos de ver. Esta foto publicada en Facebook parece haber sido la gota que rebalsó el vaso. En la imagen se observa a la Cholita vistiendo un chaleco antibalas y equipo táctico de primer nivel. Por detrás se ven dos camionetas abandonadas, presuntamente propiedad del CJNG. Ella misma calificó como gallinas a sus contrincantes de Jalisco y describió cómo dejaron tras de sí vehículos y armamento al escapar de los Viagras. Como te anticipamos, burlarse abiertamente de uno de los frentes narco más poderosos del planeta tiene un precio que se paga con sangre. En diciembre de 2020, la Cholita fue reportada como desaparecida. Las versiones que circularon en las redes sociales afirmaban que ella y otros sicarios fueron sorprendidos por narcos del CJNG mientras dormían. Los comandados por el Mencho avanzaban para dominar Tierra Caliente y no tuvieron compasión por sus rivales. El cuerpo de la influencer no volvió a aparecer, por lo que las sospechas de su asesinato son cada vez más fuertes. Al momento de edición de este video, su paradero sigue siendo un misterio. Según la información que ofrecieron las autoridades, se sabe que la Cholita pertenecía a una célula específica liderada por El Coruco, apodo de Nicolás Sierra Santana, quien ha operado como vocero de los Viagras en múltiples oportunidades. Algunos incluso se animan a afirmar que ella era la pareja de Santana, y por eso su presencia en redes sociales iba en constante aumento. Recuerda que para los capos narco la exposición digital puede capitalizarse en nuevos reclutamientos de jóvenes que caen en falsas promesas de lujos y riqueza. No es la primera vez que el cártel Jalisco Nueva Generación acaba con la vida de un creador de contenido que tiene la osadía de burlarse de sus operaciones. En 2017 fue asesinado con 18 balazos en un bar de Zapopan, Jalisco, un joven youtuber de 17 años que era conocido como El Pirata de Culiacán. Detrás de ese usuario solía subir videos criticando y revelando información del grupo del Mencho Oseguera Cervantes. Es que el Mencho a mí me pela la verga. Cuando los sicarios pudieron dar con su paradero, no tuvieron el más mínimo reparo para eliminarlo en la vía pública. Fue una ejecución brutal y un mensaje claro para cualquier otro influencer que pretendiera criticar a las cuatro letras. Es evidente que la Cholita no comprendió la advertencia y mediante redes sociales cavó su propia tumba. A lo largo de esta entrega hablamos de sicarios de grupos peligrosos como los Viagras o el Cártel del Golfo, pero para el último caso vamos a pasar a las grandes ligas. Es momento de hablar de la Catrina, una jefa sicarial que durante años fue parte del músculo asesino del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Que viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Lo que acabas de ver son los últimos instantes de una de las asesinas más buscadas de México. El oficial intenta calmarla, asegurando que la asistencia médica ya está en camino, pero la herida en su cuello ya estaba haciendo efecto. Era cuestión de minutos para que la mujer falleciera en el mismo terreno donde previamente se había baleado con el ejército mexicano. Conozcamos la historia de esta dama mortal. Su verdadero nombre era María Guadalupe López Esquivel, pero adoptó el apodo de La Catrina, una figura femenina de un esqueleto que porta un sombrero de ala ancha. Se trata de una de las imágenes más representativas de la festividad del Día de los Muertos en México. Esta asesina al servicio del Mencho Oseguera Cervantes consideró que era un nombre apropiado para bautizarse a sí misma. Según los vecinos de Tepalcatepec, el municipio donde operaba la mujer, ella era la encargada de secuestrar, extorsionar y matar a los enemigos del cártel.
Fue descrita como una persona fría y calculadora, que a menudo caminaba armada con un subfusil Uzi personalizado que se transformó en su marca personal. De acuerdo con los reportes oficiales, la Katrina se encontraba escondida en una casa que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y militares se disponían a desmantelar luego de una llamada anónima. Esa vivienda se transformó en su última morada, ya que una bala que atravesó su cuello terminó condenándola. Este video fue tomado en el lugar de los hechos, en el momento en que un helicóptero llegó para transportar a los criminales heridos y apresados. La calidad de la imagen no es buena, pero podemos distinguir a los apresados. Uno de los uniformados es encargado de llevar a la Katrina en sus brazos. Para ese momento la mujer estaba seriamente herida y había perdido muchísima sangre. No logró sobrevivir al traslado y cuando arribaron al hospital ya había fallecido. María Guadalupe López Esquivel no era una criminal cualquiera. Las autoridades mexicanas la habían señalado como responsable de la muerte de 14 policías en El Aguaje, estado de Michoacán, en noviembre de 2019. Desde entonces su nombre estaba entre las prioridades de las fuerzas de seguridad mexicana, y no importaba si era atrapada viva o muerta. Mixi, la Cholita y la Katrina pertenecían a 3 frentes antagónicos que hasta el día de hoy continúan disputando el control del trasiego de narcóticos. Pese a sus diferencias, hay muchos puntos en común entre estas jóvenes que dedicaron su vida a la ilegalidad. Las carreras de las mujeres narcos son igual de violentas y frenéticas que las de sus contrapartes masculinos. Lo curioso es que, por lo general, las sicarias tienen una relación mucho más cercana con las redes sociales, lo que nos da una perspectiva bastante especial sobre ese universo. Es frecuente verlas haciendo alarde de su armamento, de su dinero y los lujos a los que acceden mediante la vida criminal. Pero al igual que con los narcos varones, esas carreras son breves y casi siempre culminan en tragedia. En este video conocimos apenas 3 casos, pero te aseguramos que no son los únicos. Si bien evitamos algunos de los detalles más brutales, los finales de estas 3 mujeres se asemejan demasiado a una película de terror. Como dice el viejo refrán, quien a hierro mata, a hierro muere. En diciembre de 2008, en pleno corazón del Estado de México, la policía encontró dentro del baúl de un auto el cadáver mutilado de una mujer. Su cuerpo llevaba las marcas del crimen organizado grabadas en la piel. Con un cuchillo le habían dibujado la letra Z, que caracterizaba al cártel del mismo nombre. Era una visión morbosa que dejaba en evidencia el nivel de barbarie en que se encontraba sumido el país. Cuando pudieron superar la peste y el asco, los investigadores descubrieron que se trataba de Zulema Hernández, una de las amantes más famosas de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Evidentemente, el amor fue su condena mortal. En esta nueva edición de Militarmente, queremos contarte su trágica y brutal historia. Te aseguramos que te asombrará. ¿Qué piensas del alcohol? ¿Qué piensas de las drogas? ¿Hay cigarros, fumas? No, yo no. No, tampoco. ¿O cuál consideras que es tu vicio aparte de las mujeres? Las mujeres. Las palabras que acabas de escuchar de la boca del Chapo Guzmán son muy relevantes para el video de hoy. Es que el capo narco nunca fue un hombre de vicios salvajes con la bebida o los narcóticos, pero sí muy enamoradizo. Hasta el punto de que sus romances le pusieron problemas dentro de su organización. Entre todas sus amantes hay una que destaca por haber sido una mujer proveniente del mundo criminal. Una dama dura y decidida que el capo narco conoció dentro de un penal y con la cual tuvo un gran romance que terminó en muerte. Conozcamos a Zulema Hernández, la trágica protagonista de esta relación.
La infancia de la futura amante del Chapo fue muy dura. Ella nunca conoció a su padre y su madre se dedicaba todas las noches a la prostitución, por lo que su vida siempre estuvo marcada por la pobreza. Esto la llevó a que desde muy joven recurriera a las drogas y la delincuencia armada para sobrevivir. En una entrevista brindada durante su estadía en la prisión de Puente Grande, recordó que cuando tenía 13 años, ella y su hermano debían protegerse constantemente de los hombres que llevaba su madre a casa. Por lo general eran borrachos violentos y traficantes de poca monta que iban armados y dispuestos a golpearlos. Cuando la situación se tornó incontrolable, su progenitora se entregó a la organización Drogadictos Anónimos, una institución de rehabilitación en la que permaneció durante años. Ya como adolescente, Zulema se hizo un lugar en las calles de Jalisco. Ella no le temía a las consecuencias y consideraba que todo lo que robaba le correspondía. En esa época la joven aprendió todo sobre la cocaína y el uso de armas de fuego, ya que bajo ninguna circunstancia quería prostituirse. Ella prefería matar o matarse antes que repetir el ciclo de vivencias de su madre. En palabras de la amante del Chapo, en ese tiempo supe de la droga, cómo se cocina la cocaína y cómo se manejan las pistolas. Vi de cerca la prostitución, lo que aborrecí. Jamás sería Con esa convicción fue que cometió los crímenes que terminaron enviándola a prisión. Zulema ingresó por primera vez al penal en 1992 cuando tenía 19 años. En aquella oportunidad fue llevada al reclusorio Oriente en la Ciudad de México, acusada de los delitos de asalto e intento de secuestro, por los que recibió una pena inicial de 35 años. En ese penal, Zulema se hizo del control de la venta de drogas y aprendió a controlar ciertos aspectos de la vida en prisión a su favor, como el tener cierta influencia con los guardias y sus compañeras, por lo que las autoridades la trasladaron al reclusorio norte. No obstante, el gobierno de la Ciudad de México la trasladó en el 2000 a una cárcel de mayor seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social 2 de Puente Grande, Jalisco. Allí, desde 1995, también estaba alojado uno de los criminales más peligrosos y conocidos del planeta. En México, uno de los principales sospechosos de tráfico de drogas fue arrestado. Se lo buscaba intensamente por su conexión con el asesinato del arzobispo de Guadalajara el mes pasado. Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, fue atrapado en Tapachula cuando trataba de cruzar a Guatemala con su esposa y 4 guardaespaldas. El Chapo, líder absoluto del cártel de Sinaloa, se apoderó de la cárcel de inmediato. Los guardias eran prácticamente sus empleados, por lo que podía organizar enormes fiestas a las que asistían las mujeres más bellas del pabellón femenino. En una de esas noches, los policías enviaron a Zulema Hernández. Se dice que la relación entre ambos nació a raíz del sufrimiento que los dos experimentaron por tener una vida de pobreza y padres ausentes. Supuestamente el capo le hablaba sobre esos temas a través de cartas. Él no las escribía, pero las aprobaba antes de enviarlas. Los textos siempre comenzaban con la frase «Hola, mi amor». ¿Quién diría que uno de los criminales más brutales de México también podría ser todo un romántico? En una de las tantas entrevistas intracarcelarias que brindó Zulema, ella recordó: «El mismo pavor que él sintió, lo sentí yo. Ese era un hilo de comprensión entre nosotros. Yo también fui pobre y padecí mucho de una madre insoportable. Él padeció el yugo y el abandono de un padre, el cual lo corrió de su casa y lo mandó a trabajar con el abuelo a las tierras, de día y de noche. Él lo vivió y lo superó. Así llegó a ser un hombre como el que es, con el imperio que hizo». Sin embargo, hay versiones mucho más oscuras sobre la relación entre estos personajes. Algunas fuentes periodísticas aseguran que en realidad el Chapo no estaba enamorado de ella, sino que simplemente la utilizaba para controlar el consumo de drogas en el pabellón femenino. Las historias más terribles se relacionan con el temperamento colérico e infame del capo.
Se cuenta que cuando se enojaba con su amante, el narco hacía que otros reos se acostaran con ella a la fuerza, lo que le generó trastornos mentales a Zulema. La violencia sexual era un elemento cotidiano en esta pareja, demostrando que un criminal de ese calibre no puede evitar causar dolor, incluso a quienes supuestamente ama. Gracias a los ingresos médicos hay registro de que la cordura de la mujer se fue deteriorando severamente a medida que pasaban los meses. El amor con el rey de Sinaloa no sirvió para calmar su ansiedad y locura. Más allá de la versión que elijamos creer, lo cierto es que la relación duró menos de un año, hasta que el Chapo escapó de Puente Grande en el año 2001. En simultáneo, ella fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepán. Ese periodo de su vida no está bien registrado, pero se sabe que recobró su libertad en 2006. Desgraciadamente era cuestión de tiempo para que Zulema fuese víctima de un brutal homicidio con la firma inconfundible del crimen organizado. ...17 de diciembre de 2008... Los vecinos del municipio de Ecatepec denuncian un automóvil extraño abandonado hacía varias horas. El vehículo estaba aparcado a un lado de la carretera México-Pachuca y no había señales de su dueño. Cuando las autoridades se apersonaron en el lugar, la peste que emanaba la carrocería los recibió como un presagio del horror que estaban por descubrir. En la cajuela se encontraba el cuerpo de una mujer semidesnuda, envuelta en cobijas y amarrada con cintas. Era Zulema Hernández, quien entonces tenía 35 años. Su fisonomía tenía señales de golpes, tortura y mutilación. El detalle más oscuro es que en su espalda estaba marcada la Z, la cual había sido esculpida con un filoso cuchillo. Esa misma letra, aunque en un tamaño más pequeño, se encontraba escrita también en su abdomen, glúteos y senos. Era la marca inconfundible de los Zetas, uno de los grandes enemigos del cártel de Sinaloa. Para 2008 las calles de México eran un auténtico infierno. Habían pasado apenas 2 años desde el comienzo de la polémica guerra contra el narco iniciada por el gobierno. El único resultado que se podía percibir era el aumento de la brutalidad en las calles. Uno de los hacedores principales de esa violencia eran los Zetas, un grupo comando conformado por exmilitares que se habían puesto al servicio del Cártel del Golfo. Como punta de lanza de dicha organización, guerreaban en distintos puntos del país contra los sicarios de Sinaloa y otros competidores en el negocio de los narcóticos. La escalada de violencia fue tan grande que las fuerzas federales tuvieron que intervenir. Es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Era un conflicto abierto para hacerse con las plazas más codiciadas por el narcotráfico. Se estima que la muerte de Zulema Hernández fue un mensaje para el Chapo. Si bien esa mujer ya no era su amante, sus rivales querían dejarle en claro el costo altísimo que pagarían sus seres queridos. Esto nos permite vislumbrar el nivel de brutalidad que manejaban. Solo para amenazar a un enemigo, fueron capaces de torturar, mutilar y asesinar a una mujer que ya nada tenía que ver con el líder del cártel de Sinaloa. Dicho esto, hay algunos detalles misteriosos que enturbian las aguas de este caso. Como te adelantamos, Zulema fue recluida por robo a mano armada a mediados de los 90. Cuando estaba en prisión dejó algunas declaraciones increíblemente polémicas que revolucionaron el mundo criminal. Durante su investigación para un libro sobre el sistema penitenciario, el periodista de la revista Proceso, Julio Scherer, entrevistó a Zulema Hernández. Ella era una fuente inagotable de conocimiento sobre los negocios ilegales
y sobre cómo se manejaban policías, presos y capos. En esa charla, la amante del Chapo aseguró que los narcos eran los verdaderos propietarios de la cárcel, debido a que gozaban de privilegios e incluso algunos hasta continuaban con sus operaciones desde el interior. Para ello eran necesarios enlaces oficiales como policías y políticos que oficiaban de mandaderos de los jefes mafiosos. Zulema incluso recordó que hubo personas que rompieron el silencio sobre el acuerdo entre el gobierno y los cárteles, pero que todos ellos fueron asesinados para evitar que se filtrara información que pusiera en jaque a ambos bandos. La mujer tenía bien en claro el riesgo que corría al contar estas historias secretas sobre el ecosistema mexicano. Es por eso que muchas hipótesis respecto a su muerte apuntan a un ataque efectuado no desde los Zetas, sino desde el círculo policial, en un afán de silenciar a una persona que conocía todas sus irregularidades y pecados. A tantos años de aquel ataque es probable que nunca sepamos la verdad. Como te señalamos al inicio, uno de los pocos vicios del Chapo eran las mujeres, lo que explica la gran cantidad de amantes que se le conocieron al capo de Sinaloa. Una de las más recientes también acarrea una historia sorprendente, al menos en cuanto a relaciones con la política. ¿Puedes creer que una novia del criminal más famoso del planeta llegó a oficiar como diputada? Suena como chiste, pero es completamente real. La diputada Lucero Guadalupe Sánchez, señalada como la mujer con la que Joaquín El Chapo Guzmán pasó Año Nuevo, fue detenida por policías federales afuera de su domicilio en Culiacán, la capital de Sinaloa, y después de varias horas de permanecer retenida en su camioneta, fue transportada a la Ciudad de México para rendir su declaración ante la Procuraduría Mexicana. La mujer que acabamos de ver en pantalla es Lucero Guadalupe Sánchez, una de las personas más jóvenes en llegar al cargo de diputada en Sinaloa. Pero su popularidad no se debe solo a su éxito político, sino a una relación que sostuvo con Joaquín Guzmán, por la cual recibió el sobrenombre de la Chapo Diputada. El capo y la joven comenzaron su romance prohibido en febrero de 2011, cuando Sánchez tenía 21 años. Al principio se encontraban ocasionalmente, una vez al mes, en diferentes escondites. Luego se volvieron amantes. Enamorarse no es un delito, pero sí lo es colaborar en los negocios sucios y los crímenes brutales de tu pareja. La relación entre el Chapo y la futura diputada estuvo llena de matices y violencia. No solo mantuvieron un lazo sentimental, sino que también colaboraron en actividades del narcotráfico. Incluso en 2014 ambos protagonizaron un escape de película en Culiacán, donde elementos de la Marina buscaban capturar al líder del cártel de Sinaloa. Lo que sentía el Chapo quedó registrado en una romántica misiva firmada por él mismo. Vivir sin tus caricias es mucho desamparo. Vivir sin tus palabras es mucha soledad. Traficante, asesino y también poeta. Pese a tanto romance, en conferencia de prensa la mujer rechazó por completo las acusaciones que la unían con el criminal. No soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia organizada. Por supuesto, sus palabras eran falsas. Las fuentes aseguran que Sánchez lo fue a ver a prisión en numerosas ocasiones, con ingresos facilitados por los colaboradores del capo. En esos viajes la mujer utilizó documentación falsa, pero sus visitas quedaron registradas y fueron utilizadas en los subsecuentes procesos judiciales en su contra. Las versiones más audaces sugieren que la mujer incluso llegó a estar embarazada del capo criminal. Sin embargo, ese rumor jamás fue comprobado y probablemente sea para asegurar el bienestar y el anonimato del infante en caso de llevar sangre. Guzmán lo era en sus venas. De acuerdo con fuentes periodísticas, la relación entre la incipiente política y el narco se terminó en el año 2012. Al año siguiente fue elegida legisladora, dando inicio a su carrera profesional. Se dice que alcanzó el cargo de diputada empleando contactos y redes de corrupción pertenecientes al cártel de Sinaloa. Son los beneficios de enamorar al Chapo. Las autoridades policiales detectaron movimientos extraños de la Chapo diputada, pero la gota que rebalsó el vaso cayó en diciembre de 2016,
cuando la mujer supuestamente pasó Año Nuevo con el criminal. En primera instancia fue desafectada de su cargo, dando inicio a una investigación para dilucidar si había colaborado con el Frente Sinaloense desde su rol público. La evidencia recolectada a lo largo de varios meses de trabajo fue abrumadora y no quedaba lugar a dudas. La política había sido amante del enemigo número uno de la seguridad mexicana. Luego de jornadas tensas, repletas de acusaciones cruzadas, Lucero Guadalupe fue detenida en 2017 cuando quería ingresar a Estados Unidos por San Diego, California, junto a sus hijos. En aquel entonces se la acusaba de conspiración para traficar drogas, lavado de dinero y otros crímenes relacionados al aspecto más organizativo y burocrático del trasiego de narcóticos. Inicialmente mantuvo su postura rechazando cualquier tipo de conexión con el hombre más peligroso de México. Pero la fachada no se pudo sostener. Al cabo de 2 años, ya era testigo cooperante de la Fiscalía en el juicio contra Joaquín Guzmán en territorio norteamericano. La chapodiputada colaboró por completo con las autoridades, haciendo entrega de cartas, documentos, audios y fotografías que resultaron fundamentales en el juicio más reciente contra el líder de Sinaloa. Ella testificó, reduciendo así su condena y logrando un trato para evitar estar tras las rejas. Además, consiguió protección federal para no caer bajo el fuego de los sicarios de Guzmán Loera. Actualmente, Lucero Guadalupe exhibe en redes sociales una vida completamente alejada de la política, enfocándose en su marca personal y viajes alrededor del mundo. Para muchos es una criminal que debería estar tras las rejas, al igual que su viejo amante. Antes de concluir este caso, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la chapodiputada debería cumplir tiempo tras las rejas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Las relaciones sentimentales del Chapo no tienen finales felices. Es evidente que el crimen organizado termina consumiendo todo lo que rodea al capo, incluso a sus parejas. Por un lado tenemos el caso de Lucero Guadalupe, quien fue empujada a traicionar al cártel de Sinaloa y protegida por el gobierno luego de un brindis de Año Nuevo. Sin embargo, la peor parte se la llevó Zulema, quien a cambio de su afecto fue torturada y mutilada por los sicarios más salvajes de México. Es imposible dilucidar si estas relaciones fueron reales y desinteresadas o si el capo narco tenía planes ulteriores para estas mujeres. Lo único que podemos asegurar es que enamorarse del número 1 del cártel de Sinaloa es una pésima idea. El mundo del crimen organizado en México genera temor en cada rincón del país, con constantes peleas por el dominio de los negocios ligados al narcotráfico. Si bien la postal más común muestra a hombres fuertemente armados y con distintivos de los cárteles que representan, las filas de estos grupos no son exclusivas para ellos. Por el contrario, cada vez son más las mujeres que asumen roles importantes en las organizaciones. Entre los trabajos que asumen, no hay ninguno tan extremo como el de las mujeres sicarias, despiadadas y brutales como cualquier jefe del narco. En este nuevo video repasaremos la historia de algunas de las más temidas, que eligieron un camino lleno de adrenalina y sangre en el ámbito criminal, y lo terminaron pagando con su propia vida. Comenzaremos con la narco TikToker, con chalecos antibalas del cártel del Golfo, canciones de reggaetón, rap, y mostrando su amor con un supuesto líder de una facción de esa estructura criminal. Mixi Padilla presumía su vida como sicaria en las redes sociales. La joven mujer había grabado casi 40 videos en TikTok para que sus más de 11.000 seguidores pudieran ver la vida que llevaba, siempre armada y lista para la acción. En sus grabaciones también mostraba su vestimenta con la leyenda Los Tilines CDG Metros, brazo armado de uno de los cárteles más viejos de México. Sin embargo, la vida de esta sicaria se vio interrumpida la noche del 29 de marzo de 2022, luego de que 3 vehículos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional que patrullaban el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas, persiguieran la camioneta Toyota donde viajaba. Los criminales se movilizaban dentro de la región que es considerada sede de operaciones del Cártel del Golfo,
cuando el convoy de la Sedena pudo reconocer a sujetos armados en la camioneta de color blanco. Los militares se acercaron a toda velocidad mientras los narcos buscaban escapar, por lo que al dar alcance abrieron fuego a la unidad donde viajaban 5 sicarios, entre ellos Mixi Padilla. Según los reportes que dieron a conocer las fuerzas de seguridad más tarde, la camioneta se estrelló en un local de billar, frente a una rotonda donde coinciden diversas avenidas del centro de la ciudad que limita con los Estados Unidos. En ese lugar conocido como Frontera Chica hubo un feroz intercambio de balas entre sicarios y elementos del ejército. Imágenes filtradas en redes sociales mostraban cómo terminó la camioneta alcanzada por una ráfaga de disparos. En su interior todos los ocupantes fueron abatidos. Las personas muertas, 4 hombres y la joven Mixi, llevaban puestos los chalecos con los que se había fotografiado la integrante del CDG. El cuerpo de la mujer fue reconocido por un piercing en el labio inferior de su boca y un tatuaje en la mejilla izquierda. Además de ella, también fue identificado entre las víctimas el líder de la facción, conocido como el Tilín. Después del episodio, también se filtraron audios sobre el enfrentamiento, donde uno de los sicarios que viajaban en la camioneta pide ayuda a sus compañeros criminales al grito de "nos están matando". Entre el sonido de balas y los gritos de agonía de Mixi Padilla que se podían escuchar de fondo, la persona es consultada por su ubicación y responde: "Aquí en la rotonda nos están matando, mataron a mi compañero". El grupo de los Tilines se caracteriza por emplear entre sus filas a mujeres, quienes también se exhiben en plataformas digitales usando armas de grueso calibre y el nombre de su célula en la vestimenta. Pertenecen al Cártel del Golfo, la tercera organización del narcotráfico con mayor presencia en México y vinculada con otras reconocidas estructuras criminales como los Zetas, quienes fueron su brazo armado años atrás y eran considerados como los más crueles y sanguinarios. De acuerdo con un informe del Congreso de los Estados Unidos, este grupo criminal, que fue fundado por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, también tiene alianzas en algunos estados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Asimismo, señala que el CDG se ha fragmentado de sobremanera, por lo que algunos analistas ya no lo consideran una organización unificada, sino como varias facciones con fuertes disputas entre sí. Son estos enfrentamientos los que provocan las constantes muertes de sus integrantes, no solamente a manos de las autoridades, sino también entre bandas rivales. Precisamente esas disputas con organizaciones enemigas nos llevan a conocer la historia de La Cholita. Identificada como Lucy Cruz en un perfil de Facebook y Castillo Hernández en otro, la sicaria mejor conocida como La Cholita era una integrante de los Viagras, que también compartía videos y fotografías en las redes para presumir su pertenencia a la célula criminal que opera en Michoacán, territorio donde habitualmente se burlaba y desafiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación. En sus imágenes de perfil intentaba ocultar su rostro mediante emojis. Compartía selfies portando armas largas, pistola en el cinturón, radios y cargadores, con su característico tatuaje en el brazo derecho, donde figuraban 3 cráneos en línea horizontal y unas llamas detrás. La rivalidad de su organización con el CJNG hizo que la mujer publicara un clip en el que se reía de los hombres comandados por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, porque había abandonado su armamento tras un supuesto enfrentamiento. Lo que no sabía este personaje era que estaba desatando la ira de uno de los narcotraficantes más temidos del mundo. La Cholita estaba bajo las órdenes de Nicolás Sierra Santana, alias El Coruco, quien también había desafiado al Mencho y lo invitó a pelear en varias oportunidades. Desde principios de 2019, las organizaciones delictivas se lanzaron todo tipo de amenazas entre brutales enfrentamientos, con Michoacán como epicentro de la violencia. Allí el CJNG se disputa el poder con el llamado Cárteles Unidos, que agrupa a células como los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y los Blancos de Troya. Es que además de los negocios de la droga, la región produce el 70% de la palta a nivel mundial, además de buena parte de la producción global de limón y papaya, por lo que cuenta con abundantes recursos naturales. Para nuestra última historia cambiaremos de bando, y ahora conoceremos a una de las temidas mujeres en las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación, María Guadalupe López Esquivel, también conocida en el ámbito del crimen organizado como La Catrina. Formaba parte de la red de mujeres sicarias del cártel encabezado por El Mencho, las cuales se caracterizan por ser jóvenes y atractivas para engañar a los adversarios.
Con el auge del grupo como uno de los cárteles más importantes en la escena del tráfico de las drogas en México, sus líderes ampliaron sus estrategias delictivas, optando por reclutar mujeres como sicarias. Vecinos de Tepalcatepec, en Michoacán, lugar de donde era originaria la sicaria, contaron que era la persona encargada de secuestrar, extorsionar y matar para el temido cártel, y fue descrita como una mujer fría y calculadora, sensual e inteligente. A menudo portaba una metralleta Uzi calibre 22 tuneada con un fondo negro, y también solía posar al estilo en que lo hacía la actriz Kate del Castillo en la serie La Reina del Sur. Sus características la llevaron a integrar las filas del despiadado cártel, uno de los más poderosos de México, presente en 22 estados del país. Desde 2017 relanzó una campaña violenta para hacerse con el control del tráfico ilícito de combustible en Guanajuato. Y Estados Unidos considera a este grupo criminal como el responsable de enviar toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a su territorio. Orgullosa de pertenecer al CJNG, esta peligrosa lugarteniente se encontraba debajo de la lupa de las autoridades mexicanas, ya que era considerada como la autora material de la emboscada Elementos de la Policía Estatal de Michoacán, que tuvo lugar en octubre de 2020. En ese entonces, la Catrina fue enviada por Miguel Fernández, alias el M2, al aguaje, con la misión de asesinar a los policías y dejar las narcomantas en las que se adjudicaban el crimen. En una grabación filtrada, se podía escuchar al narco girar instrucciones a la joven, quien le aseguraba que la misión se llevará a cabo según lo planificado. ¿Ya se están haciendo responsables de lo que les dije?, se escucha decir al M2, mientras que López Esquivel responde: sí, comando, nomás se nos ponchó una llanta. Sin embargo, sus días de perpetrar despiadados crímenes estaban a punto de terminar en diciembre de 2020. De acuerdo con los reportes de las autoridades, al momento de su muerte, la Catrina se encontraba en una casa de seguridad en La Bocanada, región de Tierra Caliente, que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y militares se disponían a desmantelar luego de una llamada anónima que avisaba de hombres armados. La acusación puso en alerta a los ocupantes del lugar, quienes más tarde fueron identificados como supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese grupo de hombres armados subió a varias camionetas con el objetivo de escapar antes de que llegara el operativo. Pero las fuerzas de seguridad ya habían rodeado el terreno y comenzó un fuerte enfrentamiento. La balacera se desató de inmediato y los uniformados lograron detener a 6 de los criminales, mientras que el fuego cruzado hirió a la Catrina. Si bien no se pudo identificar a la mujer de inmediato, pronto salieron a la luz videos donde se podía ver cómo la persona herida agonizaba, mientras esperaban por un helicóptero para poder darle atención médica. Finalmente, el proyectil que dio en su cuello hizo que muriera desangrada en el lugar. Las fotos que comenzaron a circular los días posteriores mostraban su cuerpo ya sin vida en una camilla, con los tatuajes que permitieron asegurar que la carrera criminal de la sicaria había llegado a su fin. Estos son algunos de los ejemplos que demuestran que las mujeres se han ganado un lugar entre los brutales grupos criminales de México, ya sea como responsables del lavado de dinero o como la miembro del brazo armado que imparte terror en cada rincón del país. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.